Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vuelvo a traerles una selección de patios pequeños para que juntos tomemos ideas interesantes para decorar jardines pequeños. Son muchas las ocasiones en las que nos convencemos de que un jardín pequeño es imposible o muy difícil de decorar, pero ello no es cierto. Muchas veces depende más del ingenio, de las ganas que tengamos y de las ideas que podamos adaptar que de una cuestión de metros cuadrados. Por ello es que los invito a que juntos recorramos estos diseños y mientras disfrutamos de las vistas, les comento un poco sobre qué podemos implementar para sacar el mejor provecho de estos espacios verdes. Ya sea que se trate de un jardín delantero, trasero, lateral, completamente abierto, semicerrado, cubierto, con pasillos o sin ellos. Cada jardín puede ser un oasis en nuestro hogar, permitiéndonos un espacio en contacto directo con la naturaleza, en donde relajarnos y recargar energías. Partiendo de las necesidades y gustos específicos, es mucho lo que podemos hacer. Suelo recomendar hacer un listado a mano alzada de qué son aquellas cosas que sí o sí queremos en nuestro jardín, y un segundo listado de las que podríamos incluir, pero que no resultan indispensables. Por poner un ejemplo, si en la casa hay mascotas o niños, hay que contemplar también sus necesidades. Y ello puede, y de hecho lo hará, modificar qué es lo que plasmaremos en el diseño del jardín. Algo que considero muy apropiado es sectorizar el jardín, reservando un espacio para el césped, otro con suelo firme para colocar mobiliario de jardín, e incluso suelo recomendar que las diferentes áreas del jardín estén conectadas por pequeños caminos o senderos de suelo firme para que en días de lluvia sea más cómodo movernos por él. Partiendo de estas premisas básicas, es momento de dejar volar la imaginación. Siempre que pensamos en un jardín, pensamos en plantas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Su tamaño puede verse condicionado por el espacio que poseemos. Pero no se desanimen, hasta en los jardines más diminutos hay espacio para las plantas. Más aún si implementamos muros verdes o jardines verticales. Incluso podemos hacer huerta en este formato. En este apartado suelo recomendar buscar la ayuda de un profesional que conozca las características climáticas del lugar y nos ayude a escoger las plantas más apropiadas para nuestra región. Así podremos disfrutar de ellas en todo su esplendor. También debemos pensar en cuánto tiempo podremos dedicar luego a su mantenimiento, puesto que hay plantas que requieren de muy poca atención, mientras que otras son mucho más delicadas y requieren de cuidados para poder desarrollarse sin inconvenientes. Una excelente opción es sumar plantas con flores, que no solo aportarán color al jardín, sino también aromas. Lo mismo sucede con las aromáticas, como el romero, el tomillo, la salvia y muchas otras. No solo podemos utilizarlas en la preparación de comidas o infusiones, sino que también funcionan como repelente para muchos insectos. Y si lo que queremos es sacar un provecho absoluto de nuestro jardín, podemos pensar en plantas frutales, limón, naranja, mandarina, manzana, durazno o cualquier otro. No solo nos regalarán sus frutos, sino también que le darán un toque decorativo único al jardín. Y ni que hablar de la huerta, que puede realizarse en macetas, cajones o canteros,
Cualquier rincón con tierra apropiada puede ser utilizado para el tipo de planta que más nos atraiga. Más allá de las plantas, podemos pensar en colocar un juego de jardín, una hamaca, sillones, banquetas o cualquier mobiliario que nos brinde un lugar cómodo en el que disfrutar de este sector de la casa. No menos importante resulta la iluminación, que nos permitirá disfrutar del jardín en las noches. Utilizar materiales nobles como la piedra o la madera contribuirán a generar un espacio agradable e intensificará esa sensación de naturaleza propia de este sector. Lo mismo sucede con los colores que escojamos para pintar las paredes. Mientras más neutros y cálidos sean, más armónico será este rincón verde. ¿Qué les han parecido estas ideas? ¿Les gustaría que haga un video con ideas para jardines frontales? Los invito a que me lo cuenten en los comentarios. Espero hayan disfrutado mucho de esta tercera entrega y para quienes lo deseen pueden ver estos otros 2 videos con ideas para patios pequeños. Muchas gracias y hasta el próximo video. Adiós.